Dios te bendiga, buenos días. Espero que me puedas escuchar bien, si no, bueno, entonces subirle el volumen. Lo que pasa es que tenía bajito el volumen de los auriculares, no sé si le afecta al micrófono. Bueno, vamos a continuar con el libro de Juan. El capítulo 5 ya vamos en el pasaje de Testigos de Cristo a partir del versículo 30. Entonces, vamos a empezar a decir, no puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo. Mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Entonces, ¿cuál es la voluntad de Dios? Bueno, si tú quieres saber cuál es la voluntad de Dios, eso lo encontramos en los mandamientos. Esa es la voluntad de Dios, ¿verdad? Esa de amarás a Dios sobre todas las cosas, no te harás imagen ni obra de artífice y esas cosas que no robarás, no mentirás, eso. Entonces esa es la voluntad de Dios. Entonces dice Cristo que Él no puede hacer nada. Aquí Cristo habla de sí mismo. Dice, no puede hacer nada. Porque supone que Cristo representa, es un reflejo de Dios. Se supone que como humanos nosotros debemos reflejar la naturaleza de Dios. ¿Verdad? Dice, por eso Cristo, yo no puedo hacer nada por mí mismo según oigo y así juzgo. Dice, si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Es que recordemos que Cristo, que hay una ley en el judaísmo, de hecho es un mandamiento, algo así, que viene en el Antiguo Testamento, que no aceptarás acusación de alguna persona, de una sola persona, sino que tiene que ser dos. Entonces, eh, por eso Cristo dice, si yo testimonio de mí mismo, mi testimonio es verdad, entonces por eso envía a Juan al Bautista. Pero ya con Juan, entonces ya son dos, ¿verdad? Entonces lo que él estaba diciendo, yo soy el camino, la verdad, la vida, y Juan decía, allí el Cordero de Dios. Entonces ya con eso se hace legal, por así decirlo, esa afirmación. Dice, otro es el que da testimonio acerca de mí, así que el testimonio que da de mí es verdadero. Probablemente se refiere aquí a Juan el Bautista. Dice, vosotros enviasteis mensajeros a Juan, y él dio testimonio de la verdad. Pero yo no recibo testimonio de hombre alguno. Aquí recordamos incluso como en una ocasión se narra que eh, unos fariseos fueron con Juan el Bautista para preguntar quién era él. Y decía, yo no soy el Cristo, yo no soy el Mesías, pero no, solamente decía eso. No dijo soy este o aquel, solo dijo quién no era él. Recordemos que en ese momento cuando Juan predicaba, más bien en la época de cuando Juan predicaba, los judíos esperaban un Mesías. De hecho, la Biblia narra incluso que varios falsos mesías se levantaron y que todos fueron muertos. Entonces, la gente estaba en la expectativa sobre Juan, si era él el Cristo, ¿verdad? Y decía, no, yo no soy el Cristo, yo Juan. Si él dio testimonio de la verdad, pero yo no recibo testimonio de hombre alguno. Os digo esto para que vosotros seáis salvos. Aquí en el 35 sigue hablando de Juan el Bautista, dice, él era el torso que ardía, alumbraba. Y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. Recordemos que la gente buscaba mucho a Juan el Bautista por la forma en la que predicaba. De hecho, la gente literalmente tenía que buscarlo porque él vivía en el desierto. Juan no andaba de ciudad en ciudad, sino que vivía, o bien estaba en el desierto, o bien cerca del río Jordán, porque bautizaba. Entonces, recordemos que en los tiempos de Juan el Bautista hubo un avivamiento en Israel.
Juan el Bautista fue enviado para buscar un avivamiento del pueblo de Israel para cuando llegara Cristo. Por eso decía, después de Juan, Cristo decía, la mies ya está lista, los campos están blancos, algo así decía, y ya está listo el pueblo. Dice, mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí. Aquí Cristo está diciendo que recibió instrucciones de parte de Dios para que le hiciera aquí en la tierra. Dice, las mismas obras que yo hago dan testimonio de mí, que el Padre me envía. Entonces Cristo, como les he comentado en otros videos, Cristo vino a predicar, básicamente a predicar, pero también a hacer milagros, ¿verdad? Incluso recuerden como otro pasaje dice, y las señales, y estas señales seguirán a los creyentes. Tomarán serpientes con las manos y no los dañarán. Beberán cosas mortíferas y no morirán. Algo así. Y también el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz ni habéis visto su aspecto. Recordemos como incluso en una ocasión, dice em, cuando creo que Lázaro, cuando resucitó Lázaro, se escuchó una voz en el cielo. Y unos decían que era un trueno y otros decían que era un ángel. ¿Verdad que dice? Y ahí, este mismo modo en que tengo complacencia, él oí. Pero eso fue lo que se escuchó. Por eso dice también el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Dice, nunca habéis oído su voz ni habéis visto su aspecto. Dice, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque quien él envió, vosotros no creéis. Aquí entonces, Cristo les reprocha, le dice, bueno, es que ustedes no leen la Biblia, más bien no siguen la Biblia, bueno, que en aquella época era la Torah, la ley, la palabra. Y los judíos no creían en Cristo, ¿verdad? Porque ellos no esperaban una persona así, esperaban una persona como Moisés. Por eso es que los judíos acá no te mencionaban. Nosotros somos discípulos de Moisés. Nosotros conocemos a Moisés, pero ese no sabemos de dónde haya salido. Entonces recordamos que Israel en esa época de Cristo esperaba un libertador, era una persona que lo librara del yugo de los romanos. Incluso recuerden cuando Cristo muere, después de que resucita Cristo, le preguntan, ¿cuándo restaurarás el reino de Israel? Dice, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna, y ellos son los que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Entonces aquí Cristo dice eh, que en la Biblia está la vida. De hecho, dice escudriñar en las escrituras, es leer la Biblia, entenderla, es lo que te da vida realmente. De hecho, hay un versículo en Proverbios, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Dice, gloria de los hombres no recibo, mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. Entonces en aquella época había mucha pues apostasía, por así decirlo, porque había mucha maldad, mucho pecado, ¿verdad? Entonces Israel estaba sometido por los romanos y además y abundaba el pecado en aquella época, ¿verdad? Especialmente en la ciudad donde Cristo fue a vivir, creo que fue, no me acuerdo si fue Capernaum, donde empezó a predicar, pero sí hubo Cristo empezó en la ciudad más pecadora de todas. De hecho, me acuerdo que estaba junto al lago de Genesaret, junto al mar de Galilea. En esa ciudad empezó a predicar Cristo, la más pecadora. Dice, yo he venido en nombre de mi Padre y no lo recibís.
Si otro viniera en su propio nombre, a ese recibiréis. Aquí Cristo prácticamente les está profetizando porque a los judíos con los que estaba hablando, que ellos iban en el futuro a recibir al anticristo, ¿verdad? Que iba a venir en su propio nombre, iba a ser como ellos querían. Dice, en su propio nombre, a ese recibiréis. ¿Cómo podéis vosotros creer? Podéis recibir gloria los unos de los otros. ¿No busquéis la gloria que viene del Dios único? No penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. ¿Y quién os acusa, Moisés? En que tenéis vuestra esperanza. Es interesante. Tal vez se refiere a la palabra, porque recordemos que Moisés escribió los primeros libros de la Biblia, ¿verdad? Entonces tal vez la palabra los libros que escribió Moisés, tal vez ellos mismos los acusan a ellos. Recordemos que en Deuteronomio vienen los mandamientos, pero tal vez a eso se refiere Cristo, que o sea, que en la ley en los libros que dejó Moisés, esos mismos libros acusan a los judíos que no hacen lo que dice en su libro. Dice, porque si creyese a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Bueno, entonces me acuerdo que ahí dice un pasaje, de hecho cuando está a punto de morir Moisés, y le deja el cargo a Josué, le dice, sale Moisés a decir al pueblo, dice, de entre ustedes se levantará uno, un libertador, a él oíd. No se refería a Josué, de hecho cuando yo leí ese pasaje, creí que se refería a Josué, a ver si lo encuentro. El libro este, a ver si lo encuentro rapidito. Mm, no lo encuentro más bien. Entonces, pero sí, cuando Moisés está a punto de morir, ese mismo día sale Israel, da un discurso a Israel, de hecho un discurso entero, y le dice, de entre ustedes se levantará un libertador, a él oír, refiriéndose a Cristo, ¿verdad? No a Josué, que era el que le dejó el cargo. Bueno, entonces casi estamos acabando, dice, pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Es que una cosa es creer y otra cosa es leer, ¿verdad? Porque la costumbre entre los judíos es que debían de saberse de memoria la ley, que son los primeros 5 libros de la Biblia, ¿verdad? Entonces, ellos se lo sabían de memoria, ¿verdad? Pero no lo aplicaban a su vida, por eso dicen, ¿cómo creeréis en mis palabras? Bueno, entonces aquí Cristo. Es que la pelea con los judíos, el asunto con los judíos es que ellos no creen en Jesús como Mesías. Ellos creen en el Padre y en el Espíritu Santo, pero no creen que tenga un hijo, ¿verdad? Es el asunto con los judíos que ellos no creen que un hombre que vino, que murió, que dio su vida por nosotros, sea el Hijo de Dios. Ellos no creen eso, ese es el asunto con los judíos. ¿Verdad? Entonces, así termina el capítulo 5 y pues vamos a seguir adelante. Vamos a seguir en la búsqueda de Dios, tenemos varias cosas que hacer. Y bueno, déjame tu comentario. Dios te bendiga.